Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha soñado con un mundo donde el poder reside en manos del pueblo. En las arenas de la antigua Grecia surgieron los primeros susurros de este anhelo, un deseo profundo de equidad y justicia. Sin embargo, no solo en Grecia se buscaba el empoderamiento del pueblo. En el mundo prehispánico, los tlaxcaltecas ya practicaban la democracia. Hoy, tras siglos de luchas y conquistas, ese sueño se aproxima a la realidad. Sin embargo, no todo es sencillo en este camino. Existen fuerzas oscuras que buscan envenenar las mentes de las personas a través de mensajes falsos en los medios masivos de comunicación. Estos poderes, con su astucia y manipulación, intentan mantener al pueblo sometido y desinformado. Bienvenidos a Demos y Kratos, donde el pueblo es el soberano. Considerando que su país, Noruega, decidió no darme el Premio Nobel de la Paz, pese a haber detenido 8 guerras y más. Ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz, aunque siempre será predominante. Ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para los Estados Unidos de América. De ese tamaño están los berrinches de el agente naranja, que no puede tolerar que haya sectores de la sociedad mundial que no le premian sus crímenes, que no los ha engañado, aunque han sido fáciles cómplices de todo el aparato propagandístico de la dictadura del capital en contra de los pueblos del mundo. Y pues el berrinche ahora de la gente naranja es, pues como no me dieron mi Nobel, ahora yo ya voy a dejar de ser tan pacífico como he sido hasta ahora, asesinando pescadores en el Caribe, invadiendo países soberanos independientes, bombardeando, asesinando 32 héroes cubanos, asesinando más de 100 ciudadanos y militares venezolanos, reprimiendo al pueblo, asesinando ciudadanas y ciudadanos en las calles de Estados Unidos, provocando al pueblo de Minneapolis para generar un conflicto bélico que permita cancelar las elecciones. Voy a dejar de ser ese personaje tan pacífico y ahora sí van a conocer al niño rico berrinchudo que se sale con la suya y lleva a la sociedad humana 100 años, 200, 300 años al pasado en su desarrollo humano. Pues así están las cosas en este primer año de gobierno de Donald Trump. Vamos a darle un breve análisis, un breve balance con el maestro Felipe Gómez, aquí en Demos y Kratos. Bienvenidos Gracias. Sean todos. Pues qué tal, ¿Qué tal con su berrinche de... Imagínate si ahora ya no va a ser pacífico, ¿qué nos espera, no? Sí, pues ya ¿no? La bomba nuclear. La bomba, o qué es lo que sigue, ¿no? De este personaje tan desequilibrado. Y pues hace poco se cumplió un año. Un año de su gestión, un año que de dilapidación de todo, ¿no? De todo lo que signifique relaciones internacionales, buena vecindad, o sea, todos esos valores, cómo se los echó en un año, ¿no? Sí. Y todo el daño que ha causado. ¿Cuántas muertes crees que haya causado este personaje? Porque eso, lo más importante al final son las pérdidas de vidas, ¿no? Y entonces, pues, yo creo que en crímenes de guerra no le alcanzan 10 vidas, ¿no? Para pagar si hubiera justicia en este mundo, ¿en dónde estaría Trump? Pues al lado de los peores criminales del siglo XX, sin lugar a duda. Trump ya tiene su lugar al lado de Benito Mussolini y Adolfo Hitler. Ahí va a estar Donald Trump, junto con buen número de criminales de guerra, de dictadores, pero ya tiene su lugar en esa parte de la historia, junto a Nerón, junto a Calígula, ¿no? Junto a Herodes. Ahí va a estar Trump.
Y yo creo que a él le emociona eso, ¿no? De alguna manera. Puede ser. No creo que él piense el que es bueno. Yo creo que se jacta. Cada cosa que hace lo ve como un triunfo, como un trofeo, ¿no? El hacer el mal, porque a él no le importa ni su misma sociedad, que ya analizaremos todo lo que ha pasado, ¿no? Para desde pues todos los crímenes contra los migrantes, ahora el crimen contra esta señora que ha desatado pues todavía más violencia, pero lo que creo que lo que tú dices pues es muy cierto y es lo más terrorífico, que él está provocando eso para tratar de cancelar las elecciones. Sin lugar a dudas es la potencia triunfante de la guerra armamentista, ¿no? Y tiene un poder económico y militar absolutamente irracional, ¿no? Y eso lo permitió los factores de poder europeos, ¿no? Y los países del mundo y la comunidad internacional lo permitieron. Nunca alguien lo impugnó, por lo menos no desde las esferas del poder, porque eso entraba en la idea, en la matriz de opinión de que era parte de un mundo ordenado, un mundo con reglas, y el policía del mundo era el que ponía las reglas. El problema es qué pasa cuando ese policía es un psicópata y empieza a asesinar a los que están en la habitación con él, ¿no? Entonces estamos en una prisión donde el que tiene el rifle se le botó la cabeza y entonces empieza a amenazar con su rifle y empieza a asesinar y empieza a golpear. La demencia frontotemporal no se contagia, no se adquiere por contacto, avanza en silencio dentro del cerebro. Es una enfermedad neurodegenerativa, daña los lóbulos frontal y temporal, las zonas que gobiernan el juicio, la empatía, el control de los impulsos, la capacidad de planear y en muchos casos el lenguaje. Algunas personas cambian de personalidad, pierden límites, otras pierden las palabras y otras, algo aún más peligroso, la capacidad de medir consecuencias. I'm not talking about money for Greenland yet. I might talk about that. But right now, we are going to do something on Greenland, whether they like it or not. Because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland. And we're not going to have Russia or China as a neighbor. Al inicio, todo parece leve. La persona sigue funcionando, pero ya toma decisiones impulsivas, decisiones que pueden dañar a otros. Ahora imagine esto, una persona así, con poder. Look, I watched that yesterday, and there are a lot of different forms to it. But there was a woman screaming, "Shame, shame, shame, shame." She was a agitator, probably a paid agitator, but in my opinion, she was an agitator, a very high-level agitator, so professional. She wouldn't stop screaming. I said, this isn't a normal situation. This is a professional troublemaker. Because you heard it and I had it. Now, I will say this, the news sort of turned her down, turned her off, because you're trying to watch. She was so loud and so crazy and just not normal. When somebody sees something like that, they don't go screaming and the same words. So, I guess you could say professional, but I didn't think she did a very good job. You have agitators, and we will always be protecting ICE, and we're always going to be protecting our Border Patrol and our law enforcement. Con decisiones delicadas en sus manos, cuando la falta de empatía se combina con autoridad, cuando el deterioro se mezcla con ambición o crueldad, el resultado no es solo una enfermedad, es un riesgo real para todos. En medicina, cuando una amenaza supera al cuerpo, solo existe un tratamiento posible, una dosis suficiente para detenerla. En este caso, el único antídoto real es el poder del pueblo, el demos consciente, el kratos ejercido como nunca antes,
no como consigna, sino como acción colectiva. believe it. We got good reviews in that speech. Usually they say he's a horrible dictator type person. I'm a dictator. But sometimes you need a dictator. But they didn't say that in this case. Porque si los pueblos no asumen su fuerza, si no ejercen juntos ese poder, no estaremos enfrentando solo a una bestia aislada. Estaríamos avanzando en silencio hacia nuestra propia extinción. Porque cuando el daño neurológico se suma a una conducta despiadada, lo que emerge es el peor monstruo jamás registrado en el bestiario humano. Sale Trump y dice, el ser humano no existe, no merece derechos. Todo lo que significa derechos ciudadanos, civiles, libertades democráticas es cháchara vieja, ¿no? Se va a eliminar al que se tenga que eliminar. Lo único que importa es la fuerza y la propiedad. Y el hurto como sistema de ejercicio del poder, el robo. Y si alguien lo dudaba, va y se roba el petróleo venezolano asesinando a por lo menos a 132 personas, por lo menos. Sí, por lo menos. Más los asesinados previamente en el Caribe y en el Pacífico. Otra centena. Exactamente, otros 100, por lo menos, ¿no? Sí. Incluso perdiendo vidas de sus cobardes milicos invasores, ¿no? Porque además niegan haber tenido pérdidas en la invasión contra Venezuela, en el ataque contra Venezuela, niegan haber tenido pérdidas. Entonces, pues allí, como cobardes que son, se mantendrán en el anonimato los miserables caídos del ejército gringo que perdieron en batalla, ¿no? Entonces, ¿por qué en el anonimato? Pues porque son fundamentalmente unos cobardes, un ejército de cobardes, que tiene como comandante en jefe a un lunático, demostradamente violador, demostradamente abusador sexual, demostradamente pederasta, porque también se tiene que decir. Sí, claro. ¿No? Entonces, pues ese es el escenario y ese sistema, ese mundo que se permitió, que ahora está dándonos las consecuencias. De aquello, y los líderes europeos son auténticos invertebrados, ¿no? Exactamente. Incapaces de sostener una posición clara y fija frente a la amenaza, ¿no? Porque se le han pasado los últimos 20 años hablando de la amenaza rusa y la amenaza rusa, ¿no? Sí. Lo primero que hizo Donald Trump cuando llegó al gobierno fue obligarlos a dedicar 5% de su Producto Interno Bruto al armamentismo, que le comprarían a él, además, ¿no? Sí, sí. Y ellos celebraron esa imposición. La OTAN celebró ser, que siempre lo ha sido, un instrumento de colonización del imperialismo yanqui en Europa. Siempre lo ha sido, pero ahora que es mucho más evidente, lo aplauden, ¿no? Entonces, es una paradoja para estos invertebrados defender el interés nacional, defender a sus pueblos, defender el derecho internacional, defender la soberanía de los pueblos, defender la autodeterminación de los pueblos. No va con ellos. No va con ellos. Ese neoliberalismo que inventaron ellos con los europeos, ya se destruyó desde hace un año, ¿no? Sí. O sea, desde hace un año empezó a caer. Y la consecuencia de todos estos monstruos oligarcas que dejó es lo que estamos viendo. Claro. ¿No? Los oligarcas desequilibrados que no les importa el mundo. Entonces, ¿cómo es ese fascismo ahora que se parece al siglo XIX, al siglo XX, dentro de un contexto como el de hoy? Sí, son esos dos elementos importantísimos. Uno es que el proyecto nazi y el proyecto fascista, incluso si uno quiere hablar en el lenguaje de Hannah Arendt, de los totalitarismos, incluso el proyecto soviético, eran proyectos que veían hacia el futuro de la humanidad, ¿no? Y que tenían como argumentario, unos en la construcción del socialismo, los otros en el fortalecimiento del capitalismo, tenían como argumentario el bien de la humanidad, ¿no? El instrumento era el Estado fuerte para imponer sus proyectos, pero el futuro era la perspectiva, el horizonte, 1000 años de felicidad para la raza aria, ¿no? Sí. O el socialismo, el comunismo y la libertad para toda la humanidad. En este caso,
estamos viendo un proyecto que reivindica el nazismo. No se le puede negar, ¿no? No se le puede separar de lo nazi, porque ellos reivindican frases, símbolos, eslogans del nazismo, ¿no? Y lo hacen de manera oficial. Lo hace Christine Noem, reivindica esta frase de uno de nosotros por todos ustedes, y lo ponen en sus discursos, ¿no? Es una frase de cuando los nazis iban y acababan con pueblos enteros, y ellos están usando esa frase, ¿no? Y otras frases de la propaganda nacional socialista, ellos las reivindican, ¿no? Ya, supremacistas. Sí, supremacistas. Pero la gran diferencia es que ellos lo que se proponen es destruir los avances que ha logrado la humanidad a partir de la Ilustración, ¿no? Y fundamentalmente los derechos del hombre y del ciudadano de la Revolución Francesa, ¿no? Que no, claro que no llegó a cuajar eso, fue traicionado, ¿no? La Revolución Francesa traicionó a las mujeres, matando a Olympia de Gouges, traicionó a los negros, tratando de reprimir la Revolución Haitiana, y traicionó a la izquierda, a los comunistas, colgando a Graco Babeuf, ¿no? Entonces, de esa forma se delimitó el proyecto de la Revolución Francesa, y luego, matando a Robespierre, pues se acabó la revolución, ¿no? Pero esa revolución, los terratenientes le tenían miedo, porque hablar de los derechos del hombre y del ciudadano quería decir que los esclavos de las fincas, los esclavos de las plantaciones iban a reclamar derechos, ¿no? Entonces al ratito ya no iban a querer trabajar gratis, ya no iban a someterse al látigo, sí, ¿no? Iban a creer que también ellos son libres. Que son humanos, ¿no? También. Entonces por eso la revolución delimitó eso, ¿no? Ni la clase trabajadora, ni las mujeres, ni los negros. Aquí los ciudadanos son los ricos, blancos, heterosexuales, hombres, ¿no? Entonces ahí se coartó, pero resurge, después de la Segunda Guerra Mundial, resurge la idea de los derechos humanos con la Declaración de los Derechos Humanos y con la Carta de las Naciones Unidas, ¿no? Y resurge la idea de que todos los seres humanos somos iguales en todo el mundo, todos nacemos iguales, ¿no? Esa gran frase de Martin Luther King. Y eso es lo que rechaza, lo que el núcleo teórico del trumpismo le llama la Ilustración obscura. Te cuento un giro profundo, ya no eres habitante, eres usuario. Tus derechos son de un moribundo, tú ya eres meta y yo tu propietario. Tu nombre es una contraseña, tu vida es un número en el servidor. Tu dignidad se vuelve reseña, tu libertad un simple error. Y si preguntas, te bloqueo. Y si despiertas, te desconecto. No es castigo, es el sistema, es el contrato perfecto. La ilustración oscura será tu captura. La ilustración oscura es la nueva criatura. Te vende el orden, te cobra la calma y te quita el alma con firma segura. Si eres activista o disidente, te tocó un mal momento en el tiempo. Acepta que serás mi cliente y búscate otro pasatiempo. Aquí la vida es un servicio, la esperanza se renta por mes. Si no obedeces mi juicio, te vuelves nadie, desapareces. No te encierro, no hago escándalo, no necesito exhibición. Solo cierro tu acceso y listo. Se acabó la función. La ilustración oscura te aplica tortura. La ilustración oscura es la contracultura. Te quita el pan, te apaga el cielo y te llama progreso con voz de basura. Yo soy el payaso gordo, viejo y sonriente, el que reparte los boletos del dolor. Si quieres luz, sé
obediente. Si quieres pan, baja la voz. Tu protesta es incumplimiento, tu dignidad es interferencia, tu libertad un documento que se anula con indiferencia. Si la democracia es decadencia, yo soy la cura, yo soy la ley, yo soy el hambre en apariencia, yo soy el dueño del todo, está bien. Te doy permiso de existir, te doy permiso de respirar, pero si intentas resistir te hago invisible. Y a callar, la ilustración oscura será tu captura. La ilustración oscura es mi arquitectura. Tu vida es un acceso, tu alma un contrato, y yo soy el payaso que firma tu rato. La ilustración oscura, la ilustración oscura. Tu mundo es mi circo y yo cierro la puerta. Rechazan esos avances, el hecho de considerar la igualdad un avance, el hecho de considerar la dignidad humana, ¿no?, como núcleo del reconocimiento de la libertad y por lo tanto derechos inalienables de los seres humanos, como el derecho a la educación, el derecho a la libertad, el derecho a la expresión, el derecho a la organización, ¿no?, el derecho a la alimentación, el derecho al trabajo, la vivienda, ¿no?, el derecho a la salud y a la educación. Todos esos derechos para ellos son amenazas, son aberrantes, y para ellos son lo woke, ¿no?, lo woke, y tienen que destruirlo y regresar a la humanidad a un momento en el que solo los dueños ejercen el poder. Y la única ley es la ley de la selva. Lo que dice Stephen Miller, ¿no? Claro, claro. Y lo que ahora trae acá, algunos abortos políticos lo andan diciendo acá también en México y en América Latina, ¿no?, que es las excrescencias de la derecha que se alinean a estas posiciones que son abiertamente antihumanas, ¿no? Sí. Y son retrógradas, efectivamente, son retrógradas, pero no nos quieren retrogradar a la época de Hitler, no, nos quieren retrogradar a la época de la Santa Inquisición. Sí, tal cual. Así, y ese es el programa de ellos, ¿no? Ahora, filosóficamente es muy débil y no se sostiene, pero tienen las armas, ¿no? Ese es el peligro. Y están locos. ¿La ONU ha dicho algo? ¿La ONU ha hecho alguna resolución en contra de Estados Unidos? No, porque Estados Unidos es el que pone más cuota, ¿no? Y se acaba de salir de cerca de 36 organismos internacionales. Sí, de la ONU. De la ONU, ¿no? Sí. De ayuda humanitaria, de investigación, de promoción de la cultura. Todo eso, vámonos, ¿no? Para Donald Trump y para el trumpismo no existe la comunidad internacional. Lo que existen son vasallos, sí, que deben alinearse a los berrinches de un lunático. Exactamente, estamos viendo en tiempo real cómo esa máscara se está acabando de quitar. Claro, exactamente. O sea, se fue quitando. Esto que dices de la ONU, son máscaras que se va quitando, ¿no? Y no va a haber otra ruta. O sea, el asunto es, muchos analistas insisten en que estamos viendo un momento de decadencia del imperialismo norteamericano, ¿no? Que ya lo habíamos dicho aquí también, esto es la profecía autocumplida del imperialismo, ¿no? Que por no querer caer está acelerando su caída con toda esta violencia y con toda esta ruptura de relaciones con todos sus aliados, ¿no? El problema es que en esa carrera se están llevando a su propia población entre las patas, como decimos acá, ¿no? Y están generando condiciones de deterioro de la calidad de vida que no conocía la población norteamericana, ¿no? Encarecimiento de los alimentos, estancamiento de los salarios, desempleo, inseguridad, inseguridad,
abandono de responsabilidades del Estado, como la salud pública, como la educación pública, ¿no? Y un autoritarismo grosero. Y luego lo más grave, el ICE criminalizando, racializando a los trabajadores, a las trabajadoras, persiguiendo a la gente, secuestrando a las personas por su acento, por su color de piel, ¿no? Por su aspecto, secuestrándolos. En 2024 hubo 32 asesinados por el ICE, perdón, 2025, 32 asesinados por el ICE, y en 2026 llevamos 4 asesinados por el ICE, sin contar las personas desaparecidas y las personas secuestradas que están en los campos de concentración, del ICE, sí, donde no tienen condiciones mínimas de salubridad ni de alimentación, ¿no? Están peores que en una prisión, peores que en una cárcel. Eso se parece más a Auschwitz y eso, ¿no? Sí, eso ya se parece más a un proyecto como el de Auschwitz, claro, de exterminio. Y entonces también uno se pregunta, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué tanta hazaña? ¿Por qué tanto ICE? ¿Por qué tanto ejército? Porque ahora plantean meter al ejército en una ciudad. ¿Cuál es el objetivo de esto? Entonces, pues tú volteas a ver hacia noviembre y ves las elecciones de medio término. Sí, no, y entonces ya te puedes empezar a hacer conclusiones, ¿no? Invocar la ley de insurrección, ¿no? Sí, porque además Trump está cayendo en todos los indicadores. Todas las evaluaciones lo ponen en números negativos, ¿no? La evaluación económica, la evaluación sobre la calidad democrática, la evaluación sobre derechos humanos, ¿no? La popularidad está en picada, ¿no? Entonces, ¿qué hacer cuando tu popularidad está en picada y se acercan las elecciones? Pues lo que hizo Netanyahu o lo que hizo Zelensky. Cancelarlas porque hay situación de guerra. Ya lo dijo, ¿no? Que para qué se hacían unas elecciones. Lo acaba de decir hace unos días. Sí, y el verdadero campo de batalla es la movilización civil y pacífica, por supuesto. La movilización de masas. Y otras acciones como, por ejemplo, acordamos un poco de la historia de Martin Luther King. Claro. ¿No? Sí, ¿Qué fue lo que hicieron ellos, ¿no? Hubo bloqueos, hubo boicots, huelgas, ¿no? Sí. O sea, la huelga es una herramienta central. Esa yo creo que es el arma más poderosa, por supuesto. Porque son como asfixias a un poder. A todos, ¿no? Los poderes. Aunque te toque a ti, pues porque una huelga, no sé, imagínate una huelga masiva en Estados Unidos. Sí. Es que estamos en una batalla global, ¿no? El capital ha pasado al ataque. No lo digo exagerando, se los juro. El capital ha pasado al ataque. La humanidad está bajo ataque. Sí. Hay que derrotar a la ilustración obscura. Hay que derrotar a la idea de que los seres humanos son cosas, de que los seres humanos pueden ser utilizados como medios para lograr otros fines, sobre todo medios para lograr el enriquecimiento de unos cuantos. Y también lo que dice, hay que ganar, hay que, como nunca, creo que debe haber una revolución de los medios. Sí, claro. ¿No? Que ya la hay, porque ya lo hemos dicho hasta el cansancio aquí, la horizontalidad del mensaje ya está tomando fuerza, pero todavía las corporaciones son de medios de comunicación masiva, todavía pertenecen a los oligarcas, ese es el problema, ¿no? Es como en chiquito Salinas Pliego, ¿no? Que tiene su propio canal, entonces a partir de su canal hace toda esta malinformación, ¿no? Pues malinforma, transgiversa todo a favor de él, ¿no? En favor de mantener un estado mafioso. A los ministros les quedó grande la toga porque terminaron siendo títeres de un grupo político que hoy controla el poder ejecutivo, que construyó una mayoría artificial para dominar al legislativo y ahora ya manda también en el poder judicial, gracias a la elección más cuestionada de todos los tiempos. En México, el derecho a la información no es un lujo democrático. Es un derecho humano reconocido por nuestra Constitución. Cuando una televisora, amparada por una concesión del Estado, utiliza el poder de su señal para difundir datos falsos, no errores, sino falsedades presentadas como hechos, no solo engaña al público, vulnera directamente un derecho humano. Morena y sus aliados le dieron un nuevo golpe autoritario a la sociedad. Vulneraron la posibilidad que tenían millones de mexicanos de ampararse. La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión obliga a los concesionarios a respetar los derechos de las audiencias
Y estos derechos no son abstractos. Incluyen el acceso a contenidos verificados, la obligación de distinguir entre información y opinión, y el deber de evitar transmisiones engañosas, discriminatorias o que afecten la convivencia pacífica. Cuando un medio masivo manipula los hechos, construye narrativas que distorsionan la realidad o induce al público a conclusiones basadas en mentiras, no está ejerciendo libertad de expresión, está incumpliendo obligaciones legales vinculadas a su concesión. La ley lo prevé con claridad. Primero vienen las quejas ante el defensor de la audiencia, después los requerimientos del regulador. Y si el medio reincide, si persiste en sustituir información con propaganda disfrazada, la conducta se convierte en un incumplimiento reiterado del marco jurídico. Y allí comienza la parte más delicada. El Estado puede considerar que el concesionario está faltando a las obligaciones esenciales que justificaron otorgarle el uso del espectro radioeléctrico, porque una concesión no es propiedad privada. Es un permiso para usar un recurso de la nación bajo la condición de servir al interés público. En Fuerza Informativa Azteca no nos pesa mostrarle la verdad. No nos pesa evidenciar que tenemos un gobierno derrochador, un régimen que ha gastado más de $1 billón de pesos en sus 3 proyectos faraónicos, ineficaces e improductivos. Por eso, cuando una televisora utiliza esa señal para desinformar, polarizar o incitar a la confrontación social, lo que está en juego no es solo la ética periodística. Lo que está en riesgo es el principio mismo de que la información veraz es un pilar de la vida democrática. Aunque no lo crean los chairos hijos de perra, sí, yo era pobre. La televisión se las compré. Por si no saben, cabrones. Y cuando un concesionario traiciona ese principio, cuando decide sustituir hechos con mentiras que dañan deliberadamente la convivencia social, está entrando en el terreno donde la ley prevé sanciones graves que pueden llegar, incluso, a la pérdida de la concesión. Porque en un país democrático, la libertad de expresión es inviolable. Pero la libertad de mentir deliberadamente, desde un medio concesionado por el Estado, jamás lo ha sido. En el caso de los oligarcas, y él para mantener su posición de no pagar impuestos. Entonces, yo creo que ahí hay una tarea muy grande y ahí es donde todos son un medio de comunicación. Y hay que educarnos mucho, porque justo esta revolución de los medios creo que tiene como uno de sus lugares neurálgicos de combate la disputa por la racionalidad, ¿no? O sea, la disputa educativa por tener ciudadanos pensantes, sí, que a la hora de tomar un celular tengan la capacidad de discernir entre lo que es y lo que no es real, sí, y de no creer lo que sus sentidos les dicen. Claro. Hoy más que nunca se necesita ser escépticos, escépticos filosóficamente. Fíjense que los escépticos, había un filósofo romano que se llamaba Quinto Empírico, y Quinto Empírico decía que era imposible conocer la realidad, ¿no? Porque todo el tiempo, todo lo que él conocía, siempre había una pregunta que hacerle a lo que se mostraba como lo real, ¿no? Entonces era una duda permanente que lo llevaba a un escepticismo radical que lo inmovilizaba, ciertamente, ¿no? Pero ese escepticismo radical, sin caer en la inmovilidad de nuestro queridísimo Quinto Empírico, hay que ahora rescatarlo para dudar lo que estás viendo, dudar lo que tus sentidos te dicen. Tú todos los días ves que el sol sale de un lado y se esconde del otro, pero ahora sabemos que es la Tierra la que gira alrededor del Sol, sí, no que el Sol gira alrededor de la Tierra. Bueno, durante miles de años los seres humanos pensaron que el Sol giraba alrededor de la Tierra porque sus sentidos le decían eso, sí, ¿no? Bueno, sabemos que no es así. Lo mismo pasa con las tecnologías, con las redes sociales, con las noticias, con la inteligencia artificial. O sea, tú cuando ves un mensaje político, lo que te decíamos la vez pasada, si te genera odio, si te genera miedo, si te genera una sensación, una emoción, duda de lo que estás viendo.
investiga en otras fuentes, Sí, sí, ¿no? sí. Que al final te lleva a defender, que creo que eso no debemos de perder de vista, la verdad. La verdad. O sea, ahora sí que la verdad. Y eso que dices creo que es muy importante, porque hacia adelante no creo que haya mucha solución en muchos casos, pero sí desde chicos, desde el kinder, enseñar a defenderse de eso, ¿no? Claro. De las noticias falsas, de algo que te puede hacer mucho daño. Exacto. Y que le puede hacer mucho daño a tu entorno, ¿no? Entonces, eso es lo que sigue, una educación de medios, o sea, pero profundizada, Así. porque no existe, ¿no? Una educación humanista. Que viene con el humanismo, pero no existe, a la fecha no existe una propuesta siquiera. Es decir, vamos a enseñar, no a ideologizar, no decir, no le hagas caso a la derecha, solo a la izquierda, no. Más bien, duda de todo, Sí. porque si no, es lo que tiene al mundo como lo tiene, Sí, las narrativas. Y sobre todo, creo que educarnos en que derecha e izquierda tienen que respetar los derechos humanos, Sí, ¿no? Y la base de las libertades democráticas y los derechos humanos, las libertades y los derechos básicos, derechos económicos y derechos sociales, debe ser inviolable e incuestionable. sí, y la verdad es un derecho humano, o sea, Exacto. el derecho a la información veraz debe ser un derecho humano como cualquier otro derecho, ¿no? Porque si no, eso es lo que nos mantiene así. Y bueno, en relación a nuestro país, ¿no? Afortunadamente, y cada vez creo que lo pienso más, afortunadamente estamos en un punto nosotros, como nunca en México, ¿no? En un segundo piso de un humanismo. Exactamente. Con todos nuestros errores, defectos, o sea, con todo lo que pudiera haber que hay que corregir, que hay que mantener, pero creo que el ir por esa vía del humanismo, del bienestar, ¿no? De la prosperidad compartida. Exacto. Que creo que es a lo que debe de ir el mundo. O sea, suena como utópico, suena como alguien que, ay, sí, ¿no? Pues se necesita la utopía. Pero en México no es una utopía, es una realidad. Una realidad que si la cuidamos, y creo que eso es lo que ha hecho fuerte a México. Si México no tuviera este blindaje del soberano, ¿qué hubiera pasado a estas alturas después de un año? ¿No? O sea, estaríamos, pues obviamente ya tomados por el gobierno de Estados Unidos. Sí, no, imagínate la coyuntura actual con un gobierno del PAN. No, pues imagínate, con Anaya. Ya seríamos colonia. Sí. Así. Ya ellos lo hubieran entregado. O el nuevo paladín de la justicia y de la democracia, que es el tío Richie, pues ese es el peor, o sea, ese es el mejor signo de la decadencia de ellos, ¿no? Sí. Del momento apocalíptico para ellos de tener un líder, o sea, qué lejos están de tener un líder. Claro, entonces no tienen votantes, no tienen capacidad de movilización, no tienen fuerza militar, obviamente, y se pliegan a lo único que creen que les va a dar una posible victoria fácil, ¿no? Traicionando a su país, que es alinearse con un delirante, criminal, pederasta, lo siento mucho, hay que decirlo, y alineándose a esa escoria, pues también ellos son cómplices de los crímenes de Donald Trump. Con esta señora ya quedó clarísimo dónde el lugar histórico de los vendepatrias. Así es. Ahora, yo te voy a decir también, a mí como militante, como ciudadano de nuestro país, a mí me hace sentir más seguro que haya una propuesta de ley de la izquierda y que el PRI y el PAN peguen el grito en el cielo y digan que no. Claro. Es una buena noticia. Es una buena señal. ¿No? Dices, mira, eso sí tiene, seguramente algo tiene que sí le va a hacer bien al pueblo, para que estos se pongan tan locos, ¿no? Sí, sí. Porque obviamente esos odian al pueblo. Sí, y de las cosas, digamos, buenas, como buenos augurios o buenas cosas que se ven en el horizonte es que desaparezcan, ¿no? Sí. En el 2027 es muy probable, ¿no?, que desaparezca el PRI. Sí. O eso debería ser como la razón de salir a votar, por lo menos, ¿no? Sí. Bueno, pues nos vamos despidiendo, no sin antes recordar que muchas veces los procesos de transformación, así como las guerras, las primeras víctimas de las guerras son la verdad y la noticia. Los primeros
rebeldes de las revoluciones son la filosofía y el pensamiento. México juega un papel fundamental porque es el proceso de transformación que reivindica el humanismo como su línea central. Y del otro lado, el trumpismo, esa ilustración obscura, lo que dice es que hay que acabar con el humanismo. Sí. Entonces, estamos en posiciones antitéticas. Es fundamental la defensa de la dignidad infinita de los seres humanos y del reconocimiento de la igualdad de los seres humanos en dignidad y en derecho. Somos seres muy diversos, claro que sí, somos seres que tenemos cualidades diferentes, todas y todos y todes, pero en dignidad somos exactamente iguales y en derecho también, y eso es fundamental reconocerlo como base de este proceso de transformación. Desde México se opone una racionalidad ética a la irracionalidad estratégico-instrumental del belicismo y de la reacción, que en Estados Unidos, tengo profunda fe, será derrotado por el pueblo. Pues acá estamos en Demos y Kratos, cheque la programación de la 4TV y discuta con nosotros en redes sociales o en donde usted guste sobre los contenidos que le presentamos. Recuerde siempre mantener firme la esperanza. Muchas gracias, maestro Felipe. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.